Bueno, vamos a iniciar la clase de control de gestión, la clase correspondiente al 28 de mayo del 2024. Y bueno, vamos a quitar el sala de espera. Buenas noches, Wendy. ¿Se escucha bien? Joaquín, Fabián, ¿me confirman si se escucha adecuadamente? Fabián, ¿se escucha? Sí, sí, Lice. Bien, perfecto. Entonces, seguramente ya conocen la dinámica. Tienen que ir anotando en el chat sus nombres para el tema de la asistencia. Ya, como verán, ya tenemos ahí un Excel preparado. Hoy vamos a hacer un tablero de control. Entonces, ¿qué vamos a llevar? Tenemos que llevar el control financiero, ¿no? Entonces, este control financiero, nosotros lo que vamos a hacer es que lo vamos a realizar. Bueno, se los había explicado ya a la anterior clase. Entonces, pero vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿ya? Entonces, el control financiero principalmente va a depender de los tipos de análisis financiero que nosotros realicemos. Y nosotros habíamos visto que el análisis financiero tiene dos partes. Por una parte, el análisis retrospectivo, donde se tomaba en cuenta, entonces fíjense, el análisis retrospectivo, perdón, está mal escrito, retrospectivo, donde tomábamos en cuenta el análisis vertical, horizontal, los ratios y el DuPont. Sin embargo, habíamos mencionado que lo más importante sobre de estos métodos para realizar un control adecuado, yo considero que el más importante de los métodos es el de ratios financieros. ¿Y por qué? Porque este me permite tener parámetros de comparación. Y recuerden que el control no es más que verificar lo que estamos alcanzando, lo que estamos logrando en función a lo planeado principalmente, ¿no? Y esa verificación requiere una comparación. Y los ratios financieros son la excelencia en comparación, se les había dicho anteriormente. Estos ratios financieros vienen en cinco grupos, ¿no? Grupos de análisis financiero. Estos grupos vienen según un tipo de concepto que nosotros queremos analizar. Los conceptos a analizar son la liquidez, la solidez, la productividad, el apalancamiento y la rentabilidad. Entonces, recordemos que liquidez era capacidad de cubrir las obligaciones las obligaciones a corto plazo. Solidez, capacidad de cubrir todas las obligaciones y tener una buena estructura de financiamiento. Productividad, generar ingresos en función de las inversiones. Apalancamiento, aprovechar el capital ajeno y rentabilidad, generar
beneficios en función a las inversiones. Entonces, estos son los 5 grupos de análisis, ¿no? Martínez, nuevamente. Ya, entonces, estos grupos de análisis requieren ser comparados. Entonces, habíamos hablado de ahí de un proceso comparativo. Y el proceso comparativo era pensar, oye, ¿y contra qué comparamos los resultados de los ratios financieros? Vamos a estar comparando, primero habíamos dicho, con promedios del sector. Y esto, siempre les pongo el ejemplo, es como si ustedes preguntaran sobre la nota y yo les dijera, esta es mi nota, pero los otros estudiantes han obtenido, o como suelen decir ustedes, no hemos sacado mala nota, pero a todos les ha ido mal, entonces ahí estamos hablando de un promedio del sector. Entonces esto mismo ha pasado en las empresas, ¿no? En el COVID, por ejemplo, a todas las empresas les ha ido mal, entonces los promedios del sector eran malos y si te iba mal, te comparabas con qué tan mal les había ido a los otros, ¿no? Entonces, además nos podemos comparar con el líder del sector, podemos compararnos con un competidor parecido, ¿no? Haciendo un ejemplo, ¿no? De estas situaciones. O competir, está mal anotado aquí, lo voy a cambiar. Competidor parecido. Entonces, fíjense, promedio del sector. El promedio del sector sería ver cómo le ha ido, digamos, a Banco Sol, cómo le ha ido a Banco Unión, cómo le ha ido a Banco Mercantil Santa Cruz, cómo le ha ido a todos los bancos, ¿no? Prodem, y hacemos un promedio de todos esos. Líder del sector, ¿quién es el líder del sector? Creo que, digamos que es el BNB. Listo, me fijo en el BNB que es el líder del sector, ¿no? Competidor parecido, si digamos yo soy la empresa, el banco Prodem, me compararé con uno parecido, que será quién? Me compararé con FIE, ¿no? Entonces, ahí, esas son las posibles comparaciones, y ahí tenemos 3 comparaciones. Posteriormente, vamos a tener otras comparaciones, como por ejemplo, compararnos con los objetivos, ¿no? Ahí planteamos cuánto queremos lograr y cuánto hemos logrado y comparamos. Luego podemos comparar con datos históricos, es decir, cuánto he logrado el 2023 y cuánto he logrado el 2024 y hacer una comparación, ¿no? Adicionalmente, se compara con parámetros teóricos. Esto los libros de finanzas nos dan una guía de más o menos cuánto debería ser. Y eso depende mucho del analista, ¿no? Depende mucho del analista cuánto debería ser un indicador, ¿no? Porque estos ratios financieros, le vamos a poner su sinónimo, también son conocidos como indicadores, ¿no? Entonces, ahí compararíamos con el objetivo, digamos, objetivo 2023 y resultado 2023, por decir, ¿no? Entonces, tenemos ahí los parámetros históricos, objetivos y también hay una forma de comparar que es comparar versus el sistema financiero, solo para la rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a generar lo que se conoce tablero de control. Entonces, estaríamos ¿qué haciendo? Aprovechando aquí que tenemos el Excel a la mano, vamos a hacer el eh, tablero de control basado en indicadores financieros. Entonces, esto sería lo que vamos a hacer ahora. Para esto, ¿qué necesitamos? Básicamente lo que necesitamos son unos estados financieros y comenzar a trabajar en el Excel para hacer un tablero. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser un tablerito de control y ese tablerito de control lo vamos a hacer básico. Yo les voy a dar un estado financiero básico.
hacemos el tablero de control basado en en esos estados financieros básicos y posteriormente lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un estado financiero ya real de la bolsa de valores y vamos a hacer el tablero real, ¿no? Ahora, para construir un buen tablero, lo que vamos a hacer es primero basarnos en el estado financiero básico que nos vamos a plantear, ¿sí? Y luego vamos a entrar a la bolsa para ver un estado financiero real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrarles dónde se puede descargar. Les voy a compartir pantalla aquí. Fíjense, los pasos a seguir para descargar un estado financiero es entrar a la Bolsa Boliviana de Valores. Uy, no. Borussia Dortmund, ya estoy pensando en el Bolsa Boliviana de Valores. Listo, aquí. Entonces, en Bolsa Boliviana de Valores hay que ingresar. Esta es la versión uno en verde. Se va a pasar esto a blanco. Tiene que pasar a blanco una vez que cargue. Si no, no va a ser. A ver. Ahí está. Ha pasado a blanco, ¿no? Se ha actualizado a la nueva página solito. Entonces, aquí donde tengo que hacer clic. Fíjense, aquí le vamos a hacer clic. Posiblemente conocían esto del descargar estados financieros de la bolsa. A ver, me comentan. Sí, listen. Perfecto. ¿Entramos dónde? A participantes del mercado, ¿no? Entramos a participantes del mercado. Entonces ahí hacemos clic y lo que voy a hacer es borrar esto. Y aquí me va a salir según rubro, ¿no? Entonces, como les decía, ver promedio del sector sería ver el promedio de todos estos, ¿no? De todos estos. Entonces, ¿de qué empresa vamos a hacer? Vamos a buscar una empresa no muy grande. A ver, vamos a ver aquí algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que en comercio está agrupado Pilandina, si no me equivoco. Bueno, Halasoft en comercio, Nibol, Tienda Amiga. Bueno, por ahí. ¿Dónde está Pil? Debería estar en industrial, ¿no? Aquí tenemos Droguería Inti. Entonces tenemos un montón de estados financieros que nosotros podemos descargar y podemos analizar. Pero todavía no nos vamos a complicar porque, bueno, se los descargo uno, por ejemplo. Aquí, Plastiforte. Entramos a Plastiforte. Este vende plásticos para construcción principalmente, ¿no? Todo lo que es grifería, tubería, ¿no? Entonces aquí tenemos los estados financieros. Bueno, solo tenemos los del 2022. Se lo descarga y ahí vamos a tener el estado financiero auditado, ¿no? A 26 de julio del 2023, ¿sí? Entonces, esa es la modalidad. Entonces, de aquí posteriormente vamos a estar decidiendo qué empresa analizar, pero sin embargo nos vamos a dar unos estados financieros básicos para comenzar a crear nuestro tablero. Entonces, volvemos a nuestro Excel. Ya. Tablero de control basado en indicadores financieros. Para comenzar y hacer este tablero de control, ¿qué necesito? Los estados financieros. Y los estados financieros básicos son, dime, perdón, pensé escuchar una pregunta. Ya. Por un lado, vamos a tener el balance general. Aquí que yo estoy creando un balance general. Recordemos, el balance general tiene dos partes. La parte de inversión que está en las decisiones de inversión que está en el activo, que vamos a nosotros poner el disponible, el exigible y el realizable. Pero lo voy a poner más sencillo. Fíjense, le voy a poner caja, cuentas por cobrar, inventario y posteriormente estaría teniendo activos fijos, ¿no? Por ahí le vamos a dar unos montos.
digamos, 14.000 en caja, cuentas por cobrar 17.000, 25.000 en inventarios, ¿no? Un poquito más en inventario le vamos a poner, 45.000. Estamos haciendo el proceso desde la creación, ¿no? 120.000, listo, le voy a dar un poquito de formato a este que es las decisiones de inversión, ahí para no pelearnos con montos grandes. Entonces luego voy a poner el pasivo lo vamos a dividir en tres. Deuda corto plazo, deuda largo plazo y luego vamos a tener el capital. Listo, ahí tendría que, vamos a hacer cuadrar esto, unos 20. No, me va a faltar una cuentita. Estoy considerando solo cuentas básicas, pero me falta una cuenta, proveedores o cuentas por pagar. Entonces aquí sí le voy a poner 25.000. Deuda a corto plazo. Bueno, hay que hacer la sumatoria. Este sería el total activo fijo. Entonces el total activo fijo va a tener la sumatoria ahí de 196.000. Aquí la deuda a corto plazo, digamos, 56.000. Aquí unos 40.000. Y vamos a hacer la sumatoria. 121, tal vez unos 75.000 de patrimonio y 196.000, ¿no? Entonces, este sería el total financiamiento, es decir, pasivo y patrimonio, ¿no? Ahí tenemos un estado financiero básico, se los vuelvo a marcar, aquí tenemos un color muy fuerte, esto, y tenemos las decisiones de inversión, todas las inversiones, y cómo se han financiado esas inversiones, se han financiado con este financiamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos un balance general básico. Ahora faltaría plantearnos un estado, estado de resultados. Entonces, en el estado de resultados, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner, vamos a partir de ventas, costo de ventas. Esto nos da utilidad bruta. Posteriormente, bueno, aquí le voy a dar un poquito de mejor formato. Borde superior aquí, utilidad bruta. Luego a esto les restamos los gastos. Eso nos da como resultado la utilidad operativa. Ahora, hay que recordar una característica fundamental, que estos activos son capaces de generar este ingreso, ¿sí? Y para cubrir con ese ingreso, tenemos este costo de ventas. Y los gastos son, para hacer funcionar todo este activo, necesito realizar estos gastos. Para producir bienes y servicios necesito este costo. Así es como funciona. Luego vamos a tener los gastos financieros. ¿De dónde salen los gastos financieros? Los gastos financieros es para cubrir esta deuda, estas tres deudas que tengo aquí, yo tengo que incurrir en gastos financieros. Eso nos da como resultado la utilidad antes de impuestos. Por normativa tenemos que pagar el IVA del 25%. Y luego tenemos la utilidad neta, que es el resultado general, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner un formato un poquito más aceptable y la utilidad neta. Y lo que estoy haciendo es darnos unos montos relativamente accesibles, sencillos, fáciles de visualizar además. Listo, entonces.
en el Excel está ahí, doble clic para que, no, aquí, para que podamos verlo, ¿no? Entonces, listo. Voy a poner un monto ahí relativo, tal vez unos 350.000. Costo de ventas unos 250.000. La utilidad, uy, 250.000. Ahí estamos. La utilidad bruta es la de esta entre estos dos. Este menos este. En gastos nos vamos a poner por ahí unos 56.000. Entonces esto es igual a este menos este. Estoy haciendo un proceso básico, ¿no? De construcción de estados financieros. Luego aquí le vamos a poner unos 15.000. Igual este menos este. El IWE va a ser igual a este por 0.25. Y la utilidad neta es la resta de este menos este. Listo, ahí tenemos nosotros nuestro estado financiero. ¿Ya? Este estado financiero ahora puede estar incluyendo dentro de este capital las utilidades, ¿no? Porque recuerden que la cuenta, vamos a cambiarla, está patrimonio, estaría incluyendo ¿qué cosa? El patrimonio va a incluir la reserva legal, los resultados de ejercicio y los resultados acumulados, ¿no? Entonces, ahora sí, estos son nuestros estados financieros y pasamos a construir nuestro tablerito de control. ¿Por dónde vamos a partir? Vamos a partir creando un formulario básico, como ya lo habíamos hecho, pero esta vez vamos a calcular, ¿sí? Y vamos a hacer algo, vamos a ponernos parámetros de cómo debe salir. Entonces, fíjense, atentos al encabezado. Primero que hay que manejar es el nombre del ratio o el nombre del indicador. Entonces, los nombres de indicadores, el primer indicador que, bueno, al grupo al que pertenece, primero vamos a hablar de liquidez, ¿no? Entonces estaríamos estableciendo el grupo de liquidez. Recuerden, liquidez, la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones, contando con el activo corriente. Es decir, este activo corriente debe ser superior a este activo corriente para que la empresa tenga buena liquidez, ¿no? Este activo corriente debe ser mayor a este activo corriente para tener una buena liquidez. Entonces, ¿qué indicadores tenemos? El primer indicador, bueno, vamos a ir poniendo el nombre del indicador, se va a llamar razón corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con razón corriente? Este razón corriente va a tener una fórmula. La fórmula de la razón corriente es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Listo, entonces aquí vamos a tener un pequeño, bueno, aquí lo voy a ir separando. Esto tiene que ir, le vamos a dar hasta el formato, ¿no? Nombre del indicador, fórmula y nuestro tablerito va a ir tomando forma. Esto lo voy a centrear de igual manera. Ahí tengo la fórmula. Voy a tener el cálculo. Les había comentado yo el día sábado que cuando nosotros hacemos el control financiero basado en indicadores, como es un proceso de control, ya nos liberamos un poquito de lo que es la interpretación. Entonces, fíjense, el cálculo va a ser igual al activo corriente, es decir, esto más esto, es decir, el disponible, el exigible, el realizable, todo eso dividido entre el pasivo corriente. Ahí estamos. Entonces vamos a tener ese cálculo. Posteriormente vamos a tener el resultado.
En este caso el resultado va a ser, voy a combinar celdas para tener el resultado. Sería igual, bueno, voy a sacar de aquí la fórmula, dividido entre el activo corriente, entre el pasivo corriente. Aquí me da 1, bueno, recordemos, esto tiene que salir en veces, por lo tanto, quiero que me dé más decimales. 0,98, entonces lo voy a centrar ahí arriba. Bueno, aquí calculando de manera rápida, el activo corriente ha resultado menor al pasivo corriente en este ejemplo, ¿no? Sí, entonces, ¿qué situación vamos a tener? Bueno, voy a ir aquí marcando. Aquí básicamente tenemos ya problemas de liquidez de esta empresa, ¿no? ¿Por qué? Hay que explicar que tiene que ser mayor a 1, debería alcanzarle a la empresa para cubrir sus obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aquí, de manera visual, tengo ya que identificar si es bueno o malo. Recuerden, el análisis financiero tiene 4 niveles, ¿ya? El primer nivel, en el primer nivel hablamos del resultado, ¿no? Es decir, 4 niveles de interpretación. Interpreto el 0,93, ese es el primer nivel. Bueno, y podría decir por cero, por cada 100 bolivianos de deuda tengo, o por cada 1 boliviano de deuda tengo 93 centavos de dinero para pagarla. Pero ese es el primer nivel. Tenemos luego el segundo nivel. El segundo nivel es dar una calificación, un juicio de valor, si es bueno o malo. El tercer nivel ya es hablar de la causa. ¿Por qué es malo? Y el cuarto nivel de interpretación financiera es básicamente hablar de la recomendación. Entonces, ustedes a medida que vayan practicando con estos indicadores financieros, ¿qué va a ir pasando? Van a ir subiendo de nivel seguramente, ¿no? Como entiendo que esto lo están llevando en una materia, aquí estaríamos ya un poquito dándoles algunas indicaciones cómo mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de 0,93? A la empresa ya podrían emitir un criterio. ¿A la empresa le alcanza? ¿No le alcanza? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a configurar, y aquí muy importante, recuerden que algo que hacemos, que un tablero de control tiene que ser visualmente atractivo, me permite identificar un tablero de control de manera rápida que está fallando. Entonces, fíjense, para identificar de manera rápida, ¿en qué me voy a basar? En los parámetros teóricos, ¿ya? Voy a darle clic aquí en este que dice formato condicional, se los voy a marcar. Esta herramientita de formato condicional, ahí le voy a dar clic. Entonces, una vez que le doy clic en formato condicional, ahí, puedo tener dos cosas, podemos seleccionar que son visualmente buenos. Un conjunto de iconos que aquí me muestra a mí lo que son los indicadores semáforo, o puedo poner una escala de color, ¿ya? Entonces, esto se puede hacer con varios indicadores o con uno solo. Generalmente yo recomiendo un poquito más visualmente las escalas de color. Si es mucha información, sí, los iconos. Si no, las escalas de color. Fíjense, ahí me aparecería como verde diciéndome que es bueno, ¿no? Pero nada que ver. Vamos a ponernos en más reglas, ¿ya? Y en más reglas, ¿qué queremos? Escala de 2 colores, escala de 3 colores queremos. Fíjense aquí donde nos va a decir cómo vamos a calificar. Entonces nosotros aquí tenemos que calificar esto no según el valor más bajo, según un número que va a resultar, ¿no?
Aquí igual, en toditos ponemos número, número. Entonces vamos a poner cuánto sería bueno la liquidez. La liquidez es buena a partir de 2 para arriba. La liquidez es regular de 1 para arriba. Y la liquidez es mala de 0 para arriba. Le vamos a dar en aceptar. Fíjense, me aparece como amarillo un poco tendiente a rojo, ¿no? Sí, por poner un ejemplo, fíjense qué pasa si yo pondría que aquí solo tenemos 10.000 bolivianos en el activo corriente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Ya me marca el indicador como rojo, es decir, ahí tenemos problemas. Rojo, problemas. Amarillo, atención. Y verde, todo normal, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasamos? Este indicador nos dice, hay que ponerle atención. Ojo, siempre hay que revisar las reglas que estamos poniendo, ¿no? Y aquí nos estamos basando en un tablero básico y fácil. Visualmente queremos analizar. Entonces, ¿qué está fallando? La empresa tiene problemas de liquidez. Esta empresa virtual y real que yo he creado tiene problemas de liquidez. ¿Qué hacemos? Fíjense, voy a copiar lo mismo para hacerlo rápido. Control C, Control V. Me copia el formato, pero yo voy a ir cambiando la fórmula. No se llama razón corriente. El segundo cálculo, lo que hacemos es prueba ácida o prueba rápida. ¿Qué hacemos en la prueba ácida? Le voy a quitar el inventario, es decir, va a ser activo corriente menos inventario, considerando que la empresa no pudiera vender. Aquí hacemos el cálculo, va a ser igual al total activo corriente, es decir, este más este, y ya no considero el inventario, dividido entre el pasivo corriente, que en este caso se ha cambiado de celda, pero si quiero puedo ponerle otra vez los 81.000 o sumar este, que es el- las cuentas por pagar más la deuda a corto plazo. Ahora, aquí, la prueba ácida podremos evaluar también con el mismo indicador, ¿no? Podemos decir, ya, si es menor a 1 ya tiene que estar en rojo, ¿no? Parecido a 1 en amarillo y superior a 2 en verde. Aquí no está mal, está bien dicho que está en rojo, ¿no? No estoy cambiando todavía el formato condicional, pero está bueno. Lo está calificando como debería, ¿ya? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir en la construcción de este tablero de control. Si se dan cuenta, el primer paso es el más difícil, luego se va avanzando. Luego tenemos algo que se llama eh, razón disponible. Esa razón disponible también le conocen ustedes con el nombre de, me decían, liquidez inmediata. La fórmula, fíjense ahí, el disponible solamente voy a cambiar. El disponible. Y en aquí en la fórmula entraría, si quiero puedo copiar aquí el 81.000, no va a variar, pero mejor ponerlo así. Este más este. Y los 165.000 directamente el disponible. Ahí, Marcelo, ¿tienes alguna duda? Te escucho medio entrecortado con una tele de fondo por ahí. Marcelo, ¿estás ahí? Ya, bueno. Entonces, aquí, ¿qué pasa? La razón disponible ya se interpreta en porcentaje. Aquí tenemos que ver el porcentaje de deuda que se puede cubrir con con caja y banco, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar el formato condicional aquí. Y les voy a mostrar otro tipo de conjunto de iconos que se puede hacer. Aquí, más reglas. En más reglas, ¿cuál quieres? Ah, aquí está, le estoy diciendo que sea
que sea en indicador semáforo y le estoy poniendo cuando el valor es mayor a 0,67 va a entrar en verde, está en porcentaje, mayor a 0,33 en amarillo y menor a 0,33 en rojo. Me parece adecuado, incluso el Excel ya predice por sí mismo cómo podría ser y aceptado. No, algo ha pasado que le ha puesto. Vamos a quitar todas las reglas. Aquí, borrar reglas, borrar reglas seleccionadas. Listo. Y aquí en formato condicional, nueva regla. Aquí vamos a buscar conjunto de iconos. Ahí los indicadores semáforo. Valor 0,67. A ver, no hay algún problemita aquí porque lo marca como verde, ¿no? Y habíamos dicho que, a ver, vamos a volver a hacer. Borrar regla seleccionada. Conjunto de iconos, algo no estoy revisando bien. A ver, cuando es menor a 0,33 está en rojo. Será así. Verde cuando el valor es mayor a 0,67. Sí, ahí que es raro. Ahí está, ahora sí, ¿no? Alguito estaba fallando ahí. Indicador rojo, ¿qué significa? No tiene suficiente capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo, ¿no? Sí, hasta ahí casi ya hubiéramos cubierto todos los indicadores de liquidez. Hay otros que es el capital de trabajo y el capital de trabajo neto que no lo hemos hecho porque no tienen parámetros de comparación, ¿ya? Hasta ahí, ya no sé si tuvieran alguna duda, pregunta, Catherine. Catherine, ¿estás ahí? Bueno, por alguna razón Catherine activó su audio y no preguntó nada. Bueno, comentarles, a ver, pueden preguntar cualquier duda que tengan. Por ahora hemos partido, hemos hecho ya los de liquidez. Falta uno que yo les he enseñado, que lo vamos a hacer después, que es el intervalo defensivo, los días que puede sobrevivir una empresa si no recibe ingresos, ¿ya? Pero no quisiera que se quede esto cortado, entonces quisiera que hagan alguna pregunta, si es que tienen alguna duda o algo que no ha quedado claro. Como siempre, el curso bien participativo, ¿no? Ya, bueno, les voy a dar alguna información adicional. Esto que estamos elaborando, estos videos los voy a subir al Moodle. También les voy a compartir vía YouTube. eh, el archivo de Excel se los voy a compartir. Ya, además, lo que va a pasar es, no sé si ustedes han esperado 10 minutos para volver a iniciar sesión de Zoom o han pasado directo. Ha habido un receso, licenciado. Ya, en este caso, para no terminar tan tarde. Lo que vamos a hacer es que no va a haber tanto receso. Yo les voy a pasar, desde otra computadora voy a pasarles el link y nos vamos a conectar más rápido, o sea que no se vayan, ¿no? No va a haber receso tan largo. Un minuto, minuto y medio hasta que yo cambie de computadora, envíe este archivo a la otra computadora y ahí. ¿Sí? Entonces, en cuanto se corte, en un minuto ya nos estaremos volviendo a conectar, ¿ya?
Mientras tanto, lo que voy a hacer es guardar este archivo y compartírselos al grupo. Aquí se va esto. Archivo, guardar como.